Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a, a los que están viendo, a la que está viendo la clase en vivo y también a los que por ahí van a ver la clase grabada. Los saludo a todos con la preciosa paz de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a continuar donde nos habíamos quedado la clase anterior, que estábamos viendo el libro de Josué, que, que es el primer libro por ahí que estamos analizando, ¿no? A profundidad, por así decirlo, porque, como les dije, no vamos a verlo muy profundamente porque no nos alcanzaría el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a tratar de ver lo máximo posible que podemos. Y bueno, nos habíamos quedado justamente en los grandes temas que, que por ahí tiene, ¿no es cierto?, este libro. Y el primero era el que nos hablaba, ¿no es cierto?, de Josué, desde el capítulo 1 que habíamos visto, eh, donde nos hablaba del autor. Habíamos visto que su nombre significaba el Señor es salvación, igual que el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es el héroe del libro, ¿no es cierto? Eh, el libro gira en torno a él, ¿no es cierto? Y a su persona, y el tema principal, ¿no es cierto?, es la conquista de la tierra prometida, pero el actor principal, por así decirlo, del libro es Josué. Su historia, así como habíamos hablado la clase anterior, ¿no es cierto?, tenemos que verla como, como un relato histórico, pero también verlo por ahí en un sentido muy teológico, ¿no es cierto? No solo en un relato meramente histórico, ¿no es cierto? Sucede, Josué, ¿no es cierto? Habíamos visto que sucedía a Moisés como el líder militar del pueblo de Israel y dirige esa conquista de la tierra santa y prometida, eh, guía a esa nación en esa guerra santa. Y Jesús, que toma su nombre, dirigirá una campaña distinta del reino, ¿no es cierto? Entonces habíamos visto más o menos eso sobre Josué, que es el actor principal y el guía eh, o el general que guió al pueblo, ¿no es cierto?, en la conquista de la tierra prometida. El segundo punto de este hermoso libro nos va a hablar de una de las historias por ahí que nosotros quizás nos acordamos cuando hicimos incluso la escuelita, ¿no es cierto? Eh, que nos habla de Rahab y de los exploradores, ¿no es cierto?, de la tierra. Y vimos que cuando Josué, incluso con sus amigos exploradores, había ido a hacer ese reconocimiento de la tierra, perdón, que les había pedido Moisés, Rahab eh, los había escondido. Y después ellos le habían dicho que cuando conquisten la ciudad, ¿no es cierto?, cuelguen, que ella cuelgue la piola o la soga roja desde su ventana para que se salve, ¿no es cierto?, su casa y se salve principalmente su vida. Por ahí si alguien me quiere acompañar y quiere estar leyendo Josué, el capítulo 2 del verso 1 al 24, vamos a ver donde nos habla de esta historia. Si alguien lo encuentra y quiere leerlo, puede abrir su micrófono y lo lee. Josué.
2 del 1 al 24. Y después Josué 6 del 22 al 25. Acá vemos justo en ese primer relato, ¿no? Eh, de los dos espías que envía Josué y son escondidos por, por este personaje, ¿no? Si alguien lo tiene y lo quiere leer. Josué capítulo 2 del 1 al 24. Exactamente. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles, andad, reconocer la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, perdón, y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Raab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo, he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Raab, saca a los hombres que han venido a ti y han entrado a tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran, y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa, y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, y a Sejón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he dado misericordia, he hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura, y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciaréis este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo, marchaos al monte para que los que fueron tras vosotros no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto, y después os iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que se saliere fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviere en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciares este nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este tu juramento con que nos has juramentado. Ella respondió,
sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días hasta que volvieron los que los perseguían. Y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los hallaron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron, y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les había acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Muchas Hasta ahí. gracias. Hasta ahí. Muchas gracias, Ana. Ahora vamos a ver el 6, 22 al 25, que dice, entonces Josué le dijo a los 2 hombres que habían ido a reconocer la tierra, vayan a la casa de la ramera y háganla salir de allí con todas sus pertenencias, tal y como se lo prometieron. Aquellos entraron y sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, y a sus hermanos y a toda su parentela, con todas sus pertenencias, y lo pusieron fuera del campamento de Israel. Luego le prendieron fuego a la ciudad con todo lo que en ella había, solamente pusieron la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro en el tesoro de la casa del Señor. José, Josué le salvó la vida a Rahab, la ramera, lo mismo que a la casa de su padre, y puso a salvo todas sus pertenencias, en recompensa por haber escondido a los mensajeros que Josué envió a reconocer Jericó. Además, Rahab se le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Vemos que esta mujer, ¿no? Siendo de un pueblo cananeo que no compartía ni la religión ni las tradiciones del pueblo de Israel, termina salvando a estas a estos dos espías enviados por Josué para que vean, ¿no? cómo, cómo era la tierra y cómo estaban preparados los de la ciudad de Jericó. Entonces, ellos van y terminan siendo salvados por Rahab y dice ahí que le dicen que cuelgue su cuerda roja o grana, como dicen algunas versiones, por la ventana para que ella sea salva, ¿no? Vemos que también ahí, como habíamos hablado mucho de esas promesas que el Señor le había dado a Abraham y se termina cumpliendo acá, también después se cumple esta promesa que le hicieron estas 2 personas a esta mujer que más adelante vamos a ver que tiene por ahí una gran importancia, ¿no? Para la historia incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Historia de una mujer libre llamada Rahab, la extensa, la abierta, dueña de su casa y prostituta. Vemos que esta mujer era prostituta incluso, ¿no? Una mujer de dudosa reputación y aún así, ella sabiendo que por ahí ponía en peligro su vida en mentirle al rey, ¿no? De Jericó, salva a estos 2 hombres que ella ni los conocía, pero ella, sabiendo de por ahí de la misericordia que tenía Dios, ¿no? Los salva, los deja ir, teniendo en cuenta, ¿no? La promesa que ellos le hicieron también de que iba a ser salva gracias a ese acto suyo. Simboliza a los cananeos que acogen y ayudan a los israelitas, siendo después acogidos en la alianza de Israel. Vemos que había estos cananeos, ¿no? Que querían ayudar y permitirle por ahí la conquista de la tierra a los israelitas. Entonces, como vemos en este pasaje, se les permitía luego vivir dentro del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Como dice el pasaje, y le permitió vivir entre los israelitas hasta el día de hoy. Se le permitió vivir a Rahab y a su descendencia dentro del pueblo, ¿no? Esta mujer realiza una función esencial
para el despliegue de Israel. Le ayuda, ¿no? A que se salven esos espías que había mandado ahí. Josué les ayuda para que ellos puedan volver y decirle a Josué cómo estaban armados, y la cantidad de hombres que tenían y la mejor forma por ahí de tomar por asalto la ciudad. Entonces, saber esa información para Josué era muy importante. Entonces, esta mujer hizo ese trabajo de ayudarlos, ¿no es cierto?, a que ellos puedan conquistar la tierra prometida. Se habla de ella en el Nuevo Testamento y vamos a buscar en Mateo 1, 5, y vamos a ver dónde la menciona en el Nuevo Testamento, y por eso les digo que es un personaje muy importante, incluso en el Nuevo Testamento. Vemos que Mateo, ¿no es cierto?, inicia eh, el Nuevo Testamento como libro y inicia con la genealogía de Jesucristo, ¿no? Y en el verso 5 vemos que dice, Salmón engendró con Rahab a Boz. Boz engendró con Ruth a Obed y Obed a Yesé. Vemos que esta prostituta, esta cananea, esta mujer que no era perteneciente a la nación de Israel, ¿no es cierto? Que no era una judía de nacimiento y que se le fue permitido vivir entre los israelitas, con el tiempo termina siendo parte de esa genealogía de Jesucristo, ¿no es cierto? Siendo una de las tatarabuelas de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces vemos la importancia que termina teniendo esta mujer que era de una extranjera dentro del pueblo de Israel, ¿no? Qué lindo a veces ver cuando a veces nosotros incluso vemos a gente que están en el mundo y fuera de lo que nosotros decimos la salvación, ¿no? Y que tiene este regalo precioso que nos da Dios siempre de poder tener la salvación gracias a la muerte de Jesús. Así como en su momento Rahab, ¿no?, tuvo ese regalo de parte de Dios de pertenecer al pueblo y después más adelante ser una de las ascendientes, ¿no?, de Jesús. Es maravilloso. La verdad que a mí esta historia era una de las que más me gustaba cuando era chiquito y me la contaban, y después ver que ella tenga esa recompensa, ¿no? De primeramente ser salva, después de pertenecer al pueblo y después de ser una de las abuelas del Salvador de la humanidad, ¿no? Qué hermoso, qué historia maravillosa, ¿no? El tercer punto que podemos ver en Josué, el tercer gran tema que vemos es el paso del Jordán, ¿no es cierto? Vemos en Josué capítulos 3 al 5, vemos narrado, ¿no es cierto?, esta historia de cuando el pueblo nuevamente tiene que pasar, ahora ya no por un mar, ¿no? Pero tiene que pasar por el río ahí que le estaba eh, negando el paso, ¿no? Y, y nuevamente se quedan ahí paralizados como frente al mar y dicen, y bueno, ¿y ahora cómo vamos a pasar? Y nuevamente Dios hace un segundo milagro muy parecido a ese paso del Jordán y ellos nuevamente pasan por tierra seca, ¿no? Entonces vemos ahí en ese segundo, en ese tercer, perdón, gran tema, vemos ese relato maravilloso de que todo el pueblo nuevamente, como para decir, como para que Dios diga, bueno, no fue casualidad lo que pasó allá en el Mar Rojo, para que ustedes vean que no fue solo una vez, yo le voy a hacer nuevamente pasar en tierra seca, ¿no?
las aguas se dividen como en el Mar Rojo. En Éxodo 14 vemos ese relato, ¿no? A fin de que pase el pueblo portador de Dios con el arca de la alianza. Vemos ahí que Josué manda primeramente que entren los sacerdotes, ¿no es cierto?, adelante del pueblo con el arca y bueno, se dividen las aguas del Jordán y nuevamente el pueblo puede atravesar una corriente de agua, ¿no? Pasarla en tierra seca, como dice. Y entre, y entre en la tierra prometida para empezar celebrando la Pascua. Vemos en esa historia que lo primero que hicieron es pudieron pasar y después celebrar la Pascua, ¿no? Entonces, ese relato que lo vemos ahí en los capítulos 3 4 y 5 que nos muestra el pueblo pasando y llegando por fin, ¿no? A la tierra prometida y decir, bueno, ya estamos acá, ya llegamos. El principio de la promesa que Dios nos hizo hace tantos años, hoy empieza a cumplirse. Hoy llegamos, pisamos la tierra, todavía nos queda muchísimo por hacer, nos queda muchas batallas por delante, tenemos muchos pueblos para conquistar, pero acá estamos, por fin llegamos. Es, se, se, Me imagino yo cómo se habrá sentido el pueblo, ¿no? De decir, bueno, ya se vuelve tangible, ya está acá en nuestras manos esa promesa, ese regalo precioso que Jehová nos había prometido hace miles de años atrás y hoy nos empieza a cumplir, ¿no es cierto? Hoy, de acá en adelante, nos está demostrando que va a ser eh, de nosotros una nación con territorio, ¿no? Y para colmo, ¿no? Pueden pasar y pueden festejar ya la Pascua, celebrar la Pascua, ¿no? Estando en la tierra prometida. El Dios de la guerra promete a Josué su asistencia. Es otra maravillosa historia que nos cuenta en el capítulo que nos relata ahí en el capítulo 5, ¿no es cierto? El verso del 13 al 15 que nos dice, un día en que Josué estaba cerca de Jericó, de pronto levantó la vista y vio delante de él a un hombre con una espada desenvainada en la mano. Se acercó a él y le preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Yo me imagino, ¿no? Josué ahí con ese miedo de pensar, bueno, acá hay un general de algún ejército enemigo que me viene y me va a matar. Entonces, lo primero que hace le dice, vos sos de los nuestros o sos de los otros. Y este personaje, este hombre, respondió, ni lo uno ni lo otro. Estoy al mando del ejército del Señor y por eso he venido. Entonces Josué se inclinó con el rostro en tierra y lo adoró mientras decía, ¿qué órdenes tiene mi señor para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le respondió, quita las sandalias de tus pies porque estás pisando un lugar santo. Y Josué obedeció. Vemos de vuelta esta por ahí el relato que nos viene a la mente cuando Dios le habla, ¿no? Desde la zarza a Moisés, ese mismo pedido de decir, sacate las sandalias que estás pisando un lugar santo. Vemos que se vuelve a repetir en este pasaje y vemos que dice que el que estaba hablando ahí con Josué era el general de los ejércitos de Dios, ¿no? Qué maravilloso eh, y qué animado y qué confiante se habrá sentido Josué después de haber escuchado esto, de decir, bueno, si yo tengo a los ejércitos de Dios conmigo, ¿quién estará contra nosotros? Ahora sí, llegamos acá, pudimos cruzar el Jordán, llegamos por primera vez a tocar la tierra prometida y encima sabemos que Dios con su ejército está de nuestro lado. Esta revelación del Dios soldado
marca gran parte de la historia de Israel, ¿no es cierto? De saber que Dios iba a estar ahí para pelear la batalla con ellos. Yo creo que a nosotros también, por eso les digo, el sentido profundo y teológico que tiene este libro de Josué, que también tenemos que verlo por ese lado, no solo por el lado histórico, sino por el teológico, de entender que cuando nosotros tenemos esas grandes batallas en nuestra vida, de por ahí de tener esos grandes ejércitos que tenemos por ahí a veces, que son nuestros problemas, ¿no? Que a veces tenemos y saber que podemos orar a Dios y Dios va a decir, mira, el general de mi ejército está ahí al lado tuyo, no tenga miedo, salí a pelear, yo te voy a dar la conquista sobre lo que te prometí, así que vos no tengas miedo. Y nosotros a veces seguimos confiando por ahí en nosotros y en lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Entonces es tan lindo y tan práctico a veces conocer estos libros maravillosos que nos guardan, ¿no? El Antiguo Testamento y por ahí estudiarlos más a profundidad para no verlo por ahí solo desde el lado histórico, sino también ver estas enseñanzas que nos traen teológicamente hablando, ¿no? El cuarto gran tema es la toma de Jericó y, y su exterminio, ¿no? Que vemos entre los capítulos 6 y 9 donde arranca, en el capítulo 6 arranca la toma de Jericó, en el capítulo 7 vemos el pecado de Acán, ¿no? Donde Acán eh, hace totalmente lo contrario a lo que Dios le había pedido al pueblo que haga, ¿no? En el capítulo 8 ya vemos la toma y la destrucción de Ai, y el capítulo 9 vemos la historia de los Gabanitas, ¿no? Este relato de la toma de Jericó y el exterminio es un símbolo de toda la conquista de la tierra, que los israelitas toman por medio de una guerra santa llevando el arca de Dios y debiendo exterminar a los cananeos para mantenerse puros como pueblo sagrado. Por ahí lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? De por qué el exterminio de los cananeos, ¿no es cierto? Por ahí nosotros a veces cuando leemos así desde de nuestra visión actual del mundo, de decir, ¿para qué aniquilar a un pueblo, ¿no es cierto? Decimos, como que nos diga Dios ahora, vayan y conquisten uno de los países vecinos y destruyanlos a todos. Y nosotros decimos, pero suena hasta un poco de decir, es un Dios malo este que le está mandando al pueblo a destruir matar tanta gente y destruir tantas naciones. Y por ahí lo que habíamos visto, ¿no? De saber que, que lejos de ser un Dios malo, es por ese Dios justo que habíamos visto, ¿no? De que cuando un pueblo se aparta de él, a veces termina, ¿no es cierto?, sufriendo las consecuencias. Y esto de destruir a los cananeos para que el pueblo de Dios se mantenga puro, se mantenga alejado de los dioses cananeos. Entonces vemos esta historia de, de la, de la conquista de Canaán y la primera, la toma de Jericó, ¿no? Donde vemos esa historia donde eh, marchan alrededor de la ciudad y después el Señor le dice, bueno, hoy marchen y toquen las trompetas y griten y hagan ruido. Y cuando el pueblo hace eso y marcha alrededor de la ciudad y gritan y tocan las trompetas, eh, el- los muros se caen, ¿no es cierto? Vemos que el pueblo prácticamente sin levantar la espada, ¿no es cierto?, conquista una ciudad que en ese momento era una ciudad muy fortificada, donde quizás
si vemos la preparación como pueblo guerrero, el pueblo de Israel no la tenía porque venía de ser esclavos, lejos de ser guerreros, ¿no es cierto? Eran eh, esclavos que amasaban barro, que construían ciudades y que lejos estaban de haber envainado por ahí una espada o de haber participado en una batalla, ¿no? Entonces el Señor les dice, miren, yo voy a conquistar esa ciudad para ustedes, ustedes hagan lo que yo digo, hagan lo que yo les ordeno y va a pasar esto. Entonces, nuevamente pasamos a verlo desde ese lado también, ¿no es cierto?, teológico para aplicarlo en nuestra vida en algún momento. Historia maravillosa es esta, ¿no? El sol se detiene sobre Gabaón, que es el quinto gran tema que por ahí tiene este libro sobre la conquista. Y por ahí si alguien quiere leer el capítulo 10 del verso 12 al 14, son pocos versos, pero también es una historia muy hermosa, ¿no? ¿Leo del versículo 12 al 14? Del 12 al 14, sí, por favor, Sean. Bueno, entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Amén. Muchas gracias, Sharon. Vemos esta historia, incluso antes también de esta historia, vemos que cuando estos reyes que peleaban con Israel empezaron a huir algunos de la batalla, ¿no? Eh, Dios mandó granizo desde el cielo y dice la palabra, ¿no? En este libro que fueron muertos más soldados enemigos por causa del granizo que por causa de las espadas de los israelitas, ¿no? Y después vemos esto donde vemos que Josué llega a un punto donde le falta día, ¿no es cierto?, para terminar con la batalla, para destruir a sus enemigos, y lo que hace es el Señor detener el sol para que los israelitas terminen venciendo a sus enemigos, ¿no? Es un símbolo de esa guerra santa que habíamos visto y hablado, ¿no? Tal como lo narra el texto, el mismo sol ayuda a los israelitas en su guerra, alargando el día de victoria. Entonces vemos que qué maravilloso este otro suceso que vemos. Entonces ya venimos viendo desde el suceso de pasar, ¿no? En tierra seca el Jordán, de conquistar los muros sin desenvainar prácticamente la espada, aunque después de que los muros cayeron, el pueblo ingresó, ¿no? Y como relataba la historia de Rahab, termina incluso quemando la ciudad y llevándose el botín de guerra. Pero acá vemos que algo que es más allá de lo imaginable para nosotros. Dios para el sol para que los israelitas sigan peleando durante más tiempo y puedan terminar de vencer a sus enemigos. El sexto tema principal por ahí o gran tema es después de la conquista. ¿Qué es lo que viene después de la conquista? Que es el reparto de la tierra, ¿no?
que eso sí lo vemos ya entre los capítulos 13 al 24, ¿no? Donde Josué asigna a cada una de las 12, en realidad de las 11 tribus de Israel, ¿no? El territorio en cual cada tribu se asentaría, ¿no? Entonces le dan a cada uno conforme a lo que debía recibir. Josué divide la tierra simbólicamente en partes iguales entre las familias de Israel y termina su campaña renovando el pacto, renovando el pacto de fidelidad entre el pueblo y Dios, en el lugar santo de Siquén, centro de la tierra prometida. Vemos en el capítulo 24, donde ya vamos llegando, ¿no? Al cierre de este libro, donde Josué hace un discurso por ahí también de despedida, ¿no? Pero hace esa renovación de ese pacto de Dios que habían tenido ya con anterioridad, ¿no es cierto? Entonces renueva ese pacto entre Dios y el pueblo, después de dividir por ahí simbólicamente en partes iguales la tierra, porque si vemos los mapas por ahí que podemos ver hoy del reparto, no era tan equitativo en tamaño el territorio que se le asignó a cada una de las tribus, pero simbólicamente, supuestamente, cada tribu recibió partes iguales. Estos capítulos de reparto igualitario de la tierra entre todas las familias, retomados por la ley del jubileo de Levítico 25, constituyen un elemento esencial de la visión fraterna igualitaria. ¿Cierto? Entonces también tiene ese significado, ¿no? De por ahí de esa igualdad, perdón, eh, o de esa visión fraterna, como dice ahí, de la Biblia, ¿no? De que todos reciban lo mismo, de que todos reciban partes iguales. Y acá vemos por ahí lo que era, por eso les digo, cuando veamos los mapas, el antes y el después de la tierra eh, de Canaán, ¿no? De antes de que el pueblo de Dios invada la tierra, vemos que todo esto es Canaán, ¿no? Donde está marcado, donde está la parte de los filisteos, de los fenicios, vemos dónde está Jericó, la flechita ahí donde nos marca Jericó y donde posteriormente, allí al cerquita, está Jerusalén, donde estará después emplazada Jerusalén, ¿no? Y esto era por ahí, Canaán antes de la conquista, y acá vemos, por ahí, por eso les digo que si miramos el mapa hay una gran diferencia a veces entre el reparto de tierras, ¿no es cierto? Donde vemos que Zabulón, la tribu de Zabulón tiene un lugarcito más chiquito que Neftalí, poner, o Gad es más grande que Benjamín, y Efraín es más grande que Dan. Entonces vemos que simbólicamente esta repartición fue de lo más equitativa. Pero ahí podemos ver qué es lo que era antes y qué es lo que el pueblo termina conquistando y dónde se termina emplazando, ¿no? El Israel o, o el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Donde lo conocimos en el resto de la Biblia que vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Entonces, por ahí llegamos al final de este libro de, de Josué, ¿no? Que a mí sinceramente era uno de los libros que, como les dije, que me atraía por ahí de chiquito.
que siempre me atrajo por ahí lo que es la historia o estos libros históricos por ahí, pero esta historia de Josué desde ese momento donde Josué le pide a Dios que lo ayude porque necesita, ¿no? de Dios para conquistar la tierra y Señor le dice, no te preocupes, Josué, vos tranquilo, vos esforzate, sé valiente, que de acá en más yo me encargo y vamos a conquistar la tierra, no te preocupes, yo voy a estar con ustedes, no lo van a hacer por sí solos. Y ahí vienen esas grandes historias, esos grandes eventos de la conquista, ¿no? Vemos desde, como les decía, desde la historia de Rahab que termina siendo después una pieza importante dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vemos estas maravillosas historias donde el pueblo, ¿no? Es beneficiado con estos milagros que a veces no tienen explicación y por eso les decía que también tenemos que verlo desde ese lado teológico. Si me permiten un ratito voy a enchufar mi compu que se está quedando sin batería. Listo, volví. Entonces vemos, como les dije, tenemos que ver lo que era lo histórico, la historia en sí de esta conquista de la tierra prometida después de esa promesa de hacía muchos años atrás que el Señor le había dicho a Abraham que su descendencia iba a tener una tierra, se iba a convertir en una gran nación y que por ahí, por mucho tiempo, los descendientes de Abraham habían dicho, pero al final Dios no, nos hizo esa promesa hace mucho, pero hasta acá no vemos nada, ¿no? Y después que pasan ese montón de años que terminan esclavos, que, que salen de la tierra y que tienen que vagar por el desierto hasta que pierden a su líder y llega ese momento donde Josué tiene que reemplazar como líder a Moisés y decir, bueno, ahora entramos, ahora llegamos acá, ahora lo que nos resta es solo conquistar la tierra, lo más fácil, que, que no era tan fácil, ¿no? Porque había muchos pueblos ahí y creo que si el Señor no hubiera estado con ellos, no lo podrían haber hecho. Entonces, como les dije, tenemos que ver o véanlo cada vez que lean estos libros históricos, léanlo desde la parte histórica, ¿no es cierto?, de entender la historia por ahí de un pueblo que, que se forjó desde un hombre, ¿no es cierto?, y termina siendo una gran nación, pero vean ese lado o ese enfoque teológico que tenemos ahí. Vemos esa comparación de este Josué que conquista la tierra, que da salvación a su pueblo, que lo ayuda a llegar a su objetivo y después del otro lado tenemos a Jesús que tiene el mismo nombre como significado, ¿no es cierto? Y que también llevará a su pueblo a una nueva nación, a conquistar una nueva nación, a vivir en un territorio así como el pueblo de Israel tenía esa promesa que hoy nos toca tenerla a nosotros, ¿no es cierto? Entonces, siempre veámoslo de ese lado, ¿no? De saber que también hay un profundo sentido teológico dentro de estas palabras, de estas historias que por ahí nosotros a veces decimos, ay, es una linda historia y no es más que una historia, pero sí tienen mucho más significado o tienen un significado mucho más profundo del que por ahí nosotros lo leemos como siempre nos decía nosotros el pastor Abraham cuando nos daba clases, no lean la Biblia como recetas de cocina,
No sé si les dice a ustedes, pero a nosotros nos dejó loco con eso. Así que bueno, yo creo que esto es una muestra importante de eso, de no leer la Biblia así por arriba, ¿no es cierto?, sino de tratar de entenderla en, en- en que a veces Dios, más que contar la historia de su pueblo, nos está dando clases, nos está dando muestras de que Él está ahí al lado de nosotros, ¿no es cierto? Y que cuando nosotros necesitamos o cuando nosotros enfrentamos grandes batallas y aunque nosotros pensemos que nuestro enemigo es mucho más grande, que tiene mucho más poder que nosotros, el que está al lado de nosotros es el más grande, el que más poder tiene y Él nunca nos va a dejar. Así que bueno, si alguien tiene, si por ahí tienen alguna pregunta, alguna aclaración de lo que es o lo que fue esto que hemos visto por ahí del libro de Josué y después, bueno, vamos a empezar hoy con el siguiente libro, ¿no? Si por ahí tienen alguna pregunta, alguna aclaración, algún reto, estamos para eso. Por ahora ninguna pregunta. Se va entendiendo bien. Dale, gracias. Buenas tardes. Por acá tampoco no hay preguntas. Bueno, Interesante, muy interesante. bueno, entonces vamos a arrancar con el libro de jueces hoy. Vamos a ver si podemos avanzar un poco con jueces. Como les había dicho en el sílabo, por ahí quiero que presten especial atención a lo que vamos a ver en clases sobre el libro de jueces, pero más que nada en ciertos personajes de los cuales, ¿no es cierto?, van a tener que hacer su primer trabajo, eh, que es sobre alguno de estos jueces que vamos a estar viendo. Bueno, por ahí como lo dice, lo dice su nombre, ¿no? Este libro de los jueces habla de una época muy oscura por ahí del pueblo, por así decirlo, con una palabra suave. Una época donde el pueblo estaba ya sin un líder específico como Josué, porque cuando termina esa repartición de la tierra, ¿no? Donde cada tribu ya se va a su territorio, toma posesión de su territorio y empiezan a hacer su vida cada una de las tribus en lugar asignado, quedan sin un líder particular. Venían con ese el líder que era Moisés, ¿no? Que le traspasa el liderazgo a Josué y bueno, muere Josué y el pueblo se queda sin una cabeza visible por ahí de decir, bueno, este es nuestro líder y a este si pasa algo o necesitamos algo, le consultamos y él nos va a saber decir qué medida tomar o para dónde agarrar, como nosotros a veces decimos, ¿no? Entonces, empiezan a surgir estos personajes que la mayoría de las veces eran personajes que actuaban dentro de una cierta tribu, ¿no? Que no eran por ahí un líder de todo el pueblo. Entonces vamos a ver que estos personajes generalmente son personajes de alguna tribu que terminan salvando, ¿no? A esa tribu
y terminan eh, ganando alguna batalla o algo, eran enviados de Dios cuando el, el pueblo se alejaba, ¿no? Y Dios enviaba por ahí a los enemigos a conquistarlos o a tener batallas. El pueblo volvía a Dios y empezaba a pedir nuevamente a Dios por alguien, y Dios, bueno, les enviaba a estas personas que terminan salvándolos, ¿no? Entonces, el nombre del libro, vamos a estar analizando lo que es el nombre y los protagonistas del libro. El libro recibe su título de los personajes sobresalientes llamados jueces, en hebreo los safetín, los cuales fueron levantados por Dios en momentos difíciles para librar a su pueblo de sus opresores. Entonces, como les dije, son esos personajes que cuando el pueblo estaba oprimido, cuando el pueblo necesitaba un líder o alguien que lo rescate, un superhéroe, podríamos decirlo, para entenderlo en nuestra época actual, donde se habla tanto de por ahí de los superhéroes, ¿no? Estos personajes salían a relucir cuando el pueblo eh, tenía esa necesidad de tener a alguien ahí que los ayude a salir de esos momentos difíciles, ¿no? De esos momentos de opresión por ahí de algún pueblo vecino donde venían a conquistarlos y a derrotarlos. El pueblo le pedía a Dios y Dios mandaba a uno de estos jueces para que ayuden al pueblo, ¿no? Obtenida la victoria y con el prestigio que esto les daba, gobernaban al pueblo. Entonces, una vez que cumplían por ahí su objetivo, ¿no? De liberar al pueblo, estos personajes eh, terminaban gobernando, ¿no? Una vez que iban y destruían a la nación enemiga que venía a pelear con el pueblo, terminaban siendo como unos gobernadores de- del pueblo mientras estaban ahí por el prestigio obtenido, por las victorias obtenidas, terminaban siendo como un gobernante del pueblo dentro de su vida, ¿no? No administraban justicia entre particulares. No eran por ahí unos jueces como hoy en día nosotros vemos a los jueces, ¿no es cierto? No eran personas que estaban ahí sentadas y venían dos vecinos por ahí que tenían un problema y se sentaban ahí adelante y el juez le decía, bueno, eh, vos tenés que hacer esto, o vos tenés que hacer aquello, o vos estuviste mal, o vos estuviste mal, ¿no es cierto? No se dedicaban a eso, ¿no? Tenemos que verlo desde ese lado donde nosotros hoy por hoy, por ahí, entendemos qué es un juez, ¿no? Entonces, no eran en ese sentido jueces que impartían justicia, como por ahí a veces después leemos la historia de Salomón, ¿no? Que tenía ahí a las dos mujeres que se peleaban por el bebé y dijo, bueno, vamos a cortarlo por el medio y cada una se queda con la mitad y para darse cuenta cuál era la madre, ¿no? Entonces estas personalidades o estos personajes o estos protagonistas de este libro no tenían esa función. La función de ellos era por ahí de liderar eh, al pueblo, ¿no es cierto?, en ese momento de opresión. No eran como los reyes tampoco, porque no se les daba a sus hijos el puesto que tenían. Una vez que estos jueces morían o desaparecían, no, no seguían una línea sucesoria, ¿no es cierto? No eran como los reyes, como vemos después más adelante, qué pasa con David, le pasa el mandato a Salomón, ¿no es cierto? Eh, estos, estos líderes, estos jueces no tenían esa función, ¿no? No se le daba ese puesto de juez
al hijo, ¿no? Por regla general actuaban solo sobre su tribu, como les decía hoy un poquito al principio, ¿no es cierto? De cuando analizamos acá, eh, que ellos, estos jueces generalmente estaban en una tribu, ¿no es cierto? Y terminaban siendo gobernadores de esa tribu y terminaban ayudando a esa tribu cuando esa tribu era asediada por ahí por algún enemigo externo, ¿no? Tuvieron dos rasgos o dos grandes rasgos en común, ¿no es cierto?, estos jueces. El primero, fueron especialmente elegidos por Dios para librar a su pueblo. Vamos a ver en las historias de estos jueces, que son varios, ¿no? Vamos a ver que son personas a las que Dios eligió. El primer rasgo es ese, que Dios los elige para que ellos terminen llevando adelante esa misión de liberar al pueblo, ¿no? Entonces, el primer rasgo que tenían todos los jueces en común era que fueran elegidos por Dios para librar a su pueblo. El segundo, fueron investidos por el Espíritu para llevar a cabo su misión. Y vamos a ver que ellos tenían esa misión, o esa misión específica, ¿no? Fueron investidos por el Espíritu para llevar a cabo su misión. No debemos juzgarlo a la luz de la revelación más avanzada del Nuevo Testamento. Vivían en una época oscura, confusa y violenta. Por eso les digo, tenemos que tener mucho cuidado por ahí de a veces eh, leer este libro de jueces principalmente eh, a la luz de lo que vemos en el Nuevo Testamento e incluso a la luz de lo que por ahí vivimos en nuestra época actual, ¿no? Debemos entender que este libro pertenece a una eh, época de la civilización humana muy oscura, ¿no es cierto? No hablamos solamente del pueblo de Israel, por eso a veces nosotros criticamos algunas acciones que suceden en este libro, incluso el cierre del libro de jueces, en el cierre del libro de jueces hay una historia muy oscura, por así decirlo, que si la leemos y quisiera por ahí que también veamos un poquito esta historia o dos historias que hay ahí al final, que son los dos apéndices del libro, eh, son muy controvertidas por ahí si la analizamos desde nuestra mirada actual o si la analizamos después de haber leído el Nuevo Testamento y decimos, pero ¿cómo si en el Nuevo Testamento pasaba esto? ¿Cómo esto pudo haber pasado dentro de la Biblia o cómo esto está en la Biblia, ¿no? Entonces, tenemos que tener esa capacidad de por ahí no criticar o no mirar o no leer desde una mirada crítica que juzgue, ¿no es cierto?, lo que dicen esas historias, ¿no? Así que tenemos que tener mucho cuidado al momento de leer, no estar todo el tiempo juzgando, sino también saber hacer ese análisis de saber de que este libro, estas historias o estos hechos pasaron en un momento oscuro, no de las escrituras en sí, sino de la historia de la humanidad en sí, ¿no? Vemos acá varias de las imágenes de muchos de los jueces que, que vamos a leer, ¿no? En estas historias, por ahí el más conocido eh, puede ser Sansón para nosotros, eh, quizás otros se acordarán de Jefté y de la historia donde Jefté promete que si va a ganar, si Dios le da a ganar la batalla, ¿no? En el momento de que cuando llega a su casa le dice
¿sabes qué, Señor? Yo te prometo que voy a ofrecer en sacrificio al primero que salga en casa a recibirme. Y bueno, sale su hija a recibirlo, ¿no? Entonces vemos estas historias que hay en este libro, que por ahí algunos algunas son más conocidas que otras por nosotros, pero todas son historias bastante interesantes, desde ese sentido también, como les decía, desde un sentido teológico, ¿no? De estos jueces, seis se consideran más importantes. Están Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Entonces, estos por ahí son los jueces más importantes dentro del libro, aunque son varios más, estos son los más importantes. Otoniel, Ahod, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Por ahí dentro de estos jueces, por ahí vamos a estar analizándolos. Os voy a querer que ustedes lo vayan analizando, ¿no es cierto? En el momento que van a tener que hacer su trabajo, van a tener que por ahí leer la historia, ¿no? Del juez que tengan asignado y después elegir dentro de esos pasajes donde habla del juez, elegir un texto y armar su sermón, ¿no es cierto? En base a uno de estos jueces. Así que por ahí vamos a estar analizándolos más en profundidad cuando realicemos la tarea, ¿no? A mí me gusta la historia de Gedeón, o me gusta cómo es el llamado de él. Se siente muy, como muy humano, porque él primero como que le reclama a Dios y le dice, si estás con nosotros, ¿por qué? ¿Por qué estamos conquistados por este pueblo? ¿Por qué nos va mal en esto? Y también después le dice a Dios, ¿qué voy a hacer yo? Como que soy el más pequeño de mi casa, ¿qué puedo hacer yo? Y lo siento muy humano porque siento que muchas veces nosotros también tenemos esa actitud de, ¿qué puedo hacer yo? Me gusta Exactamente. mucho. Y después también, ¿no es cierto? Lo vemos en el momento de formar su ejército, ¿no? De, de cuando él, bueno, Gedeón agarra y dice, bueno, voy a llevar a todos los que consiga. Y el Señor le dice, no, pará, son demasiados. Fíjate, vamos a hacer esto y lo termina dejando con un puñadito de soldados, ¿no? Y como que Dios le dice, mira, ¿sabe qué? No es importante acá que vos seas un gran luchador, que tengas un gran ejército, sino que yo esté con vos, que yo esté al lado tuyo y que nosotros conquistemos a nuestros enemigos, pero con la ayuda mía. No vas a ser vos el que conquiste, no van a hacerlo tu ejército enorme, sino va a ser porque yo estoy con vos. Entonces vemos, por eso les digo que son historias muy interesantes para leerlas desde el lado de la historia en sí, porque son historias que por ahí nos atrapan, ¿no? A mí siempre me atraparon mucho estas historias, ¿no? Pero también de verlo de ese lado teológico, de decir que cómo trabaja Dios, cómo puede trabajar Dios en mi vida, cómo Dios siempre va a estar ahí al lado mío cuando yo lo necesito, ¿no? Incluso vemos la historia de Sansón, donde vemos que Sansón era, convengamos que Sansón era un tipo bastante, si lo miramos a nuestra época actual, íbamos a decir, pero qué tipo jodido este Sansón. El tipo se la pasó eh, buscando eh, diversión prácticamente, se podría decir, y termina siendo por ahí, metiendo la pata y termina perdiendo su fuerza, termina perdiendo su vista, termina siendo esclavo, pero en un momento le vuelve a decir a Dios, ¿sabe qué, Dios? Acá estoy, yo me di cuenta que cometí un error, dame fuerza por una vez más. Y el Señor se la vuelve a dar. El Señor, a pesar de todos los errores que Sansón comete, ¿no? Al final le dice, ¿sabe qué? Eh, yo te voy a dar otra oportunidad, porque vemos que le dio muchas oportunidades y le termina dando una última oportunidad, ¿no? Entonces nosotros
para ver nuestra historia, que a veces decimos, el Señor nos da una segunda oportunidad, el Señor nos da una, dos, tres, cuatro, 100, 200, y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de oportunidades que nos dio, ¿no es cierto? Y le seguimos fallando a veces, y el Señor nos sigue dando esa oportunidad, ¿no? De cumplir lo que tenemos por delante, ¿no? Así que son esas historias que tenemos que verlas desde ese lado, ¿no? Autor y fecha en que fue escrito. Según la tradición judía, Samuel habría sido el autor, pero nadie nos sabe a ciencia cierta. No podemos precisar por ahí un autor en sí de este libro, ¿no? Podemos decir exactamente si fue escrito por Samuel, por ahí eh, eh, pudo haber escrito Samuel alguna parte, pudo haber escrito otro autor otra parte del libro, pero la tradición judía le atribuye o le da la autoría a Samuel de este libro. Pero como les digo, no podemos afirmarlo a ciencia cierta. Hoy por hoy no podemos decir si fue escrito por Samuel al 100%, una parte quizás fue escrita, una parte quizás no, o quizás nada de lo que vemos ahí fue escrita por Samuel, ¿no? Fue escrito después de la coronación de Saúl, eso por ahí es entre los eruditos llega un mayor consenso, ¿no? De que haya sido escrito después de la coronación de Saúl, pues se encuentra 4 veces la expresión escrita en este libro: en aquellos días no había rey en Israel. Y podemos verlo por ahí en varios pasajes. Por ahí vamos a buscar 2 pasajes de Jueces, el verso 6, si alguien lo quiere buscar, el capítulo 18:1, y el 19:1 lo busco yo. Si alguien quiere buscar el 17:6 y alguien el 18:1. El capítulo 19 dice: en aquellos tiempos cuando Israel no tenía rey. Vemos que está diciéndonos, que nos está afirmando eso, como diciendo, bueno, hoy tenemos rey, pero en aquel momento, cuando Israel no tenía rey, pasó esto. Si alguien tiene el 17:6. Sí, yo tengo. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Amén. Ahí vemos un poco la explicación de lo que eran jueces, ¿no? No había rey en Israel, no había un líder en Israel, todos hacían lo que querían, cada uno. Por eso también vemos eh, este círculo que se daba, ¿no? De donde el pueblo se alejaba de Dios, le venía el castigo, venían a conquistarlo, pedían a Dios, se arrepentían, le mandaba un juez, ese juez los liberaba y bueno, estaban tranquilos. Y nuevamente después se alejaban, entonces como que no había eh, alguien, ¿no? Un líder que controle, por así decirlo, al pueblo. El 18:1 también nos dice: en aquellos tiempos no había rey en Israel, y no hasta entonces, y como hasta entonces los de la tribu de Dan no habían recibido entre las tribus de Israel su parte de la tierra, andaban en búsqueda de un lugar para vivir. Vemos que hace mucho referencia a eso. Hace en 4 pasajes, vemos que hace esa referencia a de que en aquella época de los jueces no había rey en Israel, ¿no? Entonces, nos está dando a entender como, bueno, hoy sí tenemos rey, hoy sí estamos viviendo en una época donde sí tenemos un líder, donde sí tenemos un rey, pero en esa época de los jueces no había ni un rey. Entonces, como que nos deja en claro esa premisa, ¿no? De saber que fue escrito
que este libro haya sido escrito después de la coronación de Saúl, en esa época, siguiente, ¿no es cierto?, a cuando Israel ya tenía un rey. Parece haber sido escrito en el reinado de Saúl o en los primeros días de David. Por eso también no podemos afirmar que fue durante el reinado de Saúl, porque pudo incluso haber sido escrito en los primeros años de reinado del rey David. Pero se considera que una fecha probable o un periodo probable de escritura haya sido, ¿no? En ese trayecto entre el reinado de Saúl y los primeros años del reinado del rey David. Es probable que el autor empleara fuentes tanto escritas como orales, como por ahí lo habrán visto ya en las materias, ¿no? Que era, que era muy importante para Israel la tradición oral, ¿no? ese, ese pasaje de la historia de generación a generación, ¿no? Que el papá le contaba al hijo, le volvía a contar a su hijo y nuevamente a su hijo, y vimos que esa historia que incluso venía desde la época anterior a, a la esclavitud en Egipto, ¿no es cierto? Todo eso, todas esas historias que pasaron antes, todas estas se fueron contando, ¿no? De, de generación en generación. Yo incluso cuando era chiquito me decía, y bueno, ¿y cómo lo sabe, ¿no? Me imaginaba que cuando Abraham estaba ahí hablando con Sara en algún momento, había alguien ahí sentadito escribiendo todo lo que pasaba, como por ahí lo podemos ver desde un periodismo desde nuestros días, ¿no? Pero vemos que esas historias fueron eh, transmitidas en forma oral, ¿no? Y podemos saber o podemos darle autenticidad o saber que eran auténticas porque por ahí eh, vivían en una, eh, como se me fue la palabra ahora, pero vivían en una comunidad donde era muy importante no faltar a la verdad en el momento de contar una historia, porque por ahí si hoy nosotros contaríamos nuestra historia de manera oral, quizás como generalmente se dice, de un ratoncito hacemos un elefante, ¿no? Entonces, podemos saber que en en la sociedad que ellos vivían, esto no sucedía, ¿no? De eso de tratar de cambiar o de agrandar o de magnificar una historia, sino que la contaban de lo más fidedigna posible. Entonces, vemos la historia oral que por ahí fue empleada, ¿no? Para escribir estos libros, incluso ahí ya vemos que existía la escritura, ¿no? Entonces, cuando se escribe el libro de Jueces, podemos entender que quizás el autor, ¿no? haya tomado algunos escritos de otros autores, ¿no? y, y algunas tradiciones orales que llegaron a su conocimiento, ¿no? Y las termina plasmando en lo que hoy entendemos por ahí como el libro de Jueces, ¿no? El periodo de los jueces. Josué es, por eso les decía, eh, tener una mente abierta a cuando leamos este libro. Josué es un libro de victoria, en tanto Jueces es un libro de derrota, de muchas derrotas, de mucho alejamiento por ahí de Dios, del pueblo. Podría decirse que es una derrota
más allá de las derrotas de la batalla, era un momento donde el pueblo quizás sufría mucha derrota espiritual, por así decirlo, ¿no? Porque se alejó mucho, en muchos periodos se alejaba de Dios, buscaba dioses falsos, los adoraba, y hasta el momento que entendía que el único que podía liberarlos era Dios, y Dios le mandaba un juez y el juez lo liberaba, volvía nuevamente al camino, ¿no? Quizás a nosotros también nos pasó en algún momento de nuestra vida, y nos pasa eso, ¿no? De terminar alejándonos un poquito hasta que nos damos cuenta que solo no podemos, y tenemos que volver al camino. Yo creo que en ese está el lado A y el lado B, ahí el negro y el blanco, ¿no? De ese libro de victoria de Josué, de entrar a la tierra desde el inicio con esa promesa Dios a Josué, de decirle: yo voy a estar con vos, no temas. Después pasar por el río Jordán en tierra seca, después de destruir ciudades sin tocar sus armas, ¿no? Y después Dios le termina dando la tierra vemos que en Josué hay pequeñas derrotas o hay pequeños malos momentos, pero llegamos a ese cúmulo de historias que son prácticamente todas historias de victoria, ¿no? De saber que Dios estaba con el pueblo, y el pueblo estaba con Dios, y terminan con una gran cantidad de victorias hasta obtener su premio. Y acá donde vemos el libro de Jueces, decimos: sí, pero hubieron victorias en batallas y demás, pero la mayoría, ¿no? Son derrotas, incluso en la historia de algunos jueces. Podemos decir, volver a la historia que les decía hoy de Sansón, ¿no? De decir que Sansón termina siendo derrotado, termina muriendo, ¿no? A causa de lo que él había hecho en su vida, ¿no? Y, y entonces vemos que este libro de Jueces nos cuenta más las derrotas, como les digo, quizás de batallas, pero más que nada las derrotas espirituales del pueblo alejándose de Dios. Mientras José hablaba de la conquista de 7 naciones en 7 años, Juece describe 7 apostasías, 7 opresiones y 7 liberaciones. Vemos ese círculo de apostasía, ¿no? Donde, como le decía, el pueblo se alejaba de Dios, venía ese castigo sobre el pueblo se arrepentía, Dios mandaba un juez, ese juez los liberaba y el pueblo volvía a Dios. Entonces, Jueces nos termina hablando de estas 7 opresiones y 7 liberaciones, ¿no? Cuando Josué nos hablaba de la conquista de las 7 naciones en 7 años. La lealtad a Dios les había traído unidad y victoria, pero ahora la apostasía los llevaba a la debilidad y al sometimiento de sus adversarios. Vemos que eh, esa lealtad y esa unidad que tenía el pueblo con Dios, ¿no? Les había, les había permitido llegar a la victoria y haber conquistado por ahí, ¿no es cierto? Eh, Haber conquistado la tierra, y después cuando ya están ahí, ¿no? Y se apartan de Dios, y se empiezan a poner débiles espiritualmente, y son sometidos, ¿no? Por sus adversarios, ¿no? Es Entonces que, vemos, sí, es que cada derrota que tuvieron justamente fue por idolatría, porque dice el libro que ellos fueron idólatras y entonces Dios los entregó a manos de sus enemigos. Y como que cada vez que Dios levantaba un juez, era como un grito de auxilio
del pueblo, porque ellos habían estado mucho tiempo ya oprimidos y ahí volvían a pedir ayuda, se volvían a acordar de Dios y Él tenía misericordia de ellos. Exactamente. Y como por ahí la palabra lo dice, apostasía significa apartarse de los principios de Dios, ¿no? Eh, el pueblo, como bien decía Sharon, se apartaba de Dios y cuando estaban dificultades, cuando sentía esa necesidad o se daba cuenta de que no podrían o sus dioses no los ayudaban, ¿no? Volvían al Dios verdadero. Entonces Dios les mandaba ese libertador cuando el pueblo suplicaba por alguien que los ayude, ¿no? Entonces vemos que se dan todo este periodo eh, eh, del libro de los jueces, ¿no? Vemos eso, el pueblo se aleja, empieza a adorar dioses falsos, eh, vuelve a darse cuenta de que estos dioses falsos no los ayudan, le piden a Dios que los ayude con sus enemigos, Dios le manda el juez los salva y nuevamente el pueblo está con Dios. Y nuevamente después de un periodo vuelve a pasar lo mismo, el pueblo nuevamente vuelve a alejarse de Dios, se acerca a los dioses falsos, les cae un castigo, los atacan, los quieren conquistar nuevamente el pueblo. Entonces vemos que todo el libro de jueces va a girar en ese círculo, ¿no es cierto? De arrepentimiento eh, y pedido a Dios para que Dios vuelva a ellos, pero nuevamente después de un tiempo se olvidaron. Sin autoridad central, como vimos que no había un líder, cada uno hacía lo que le parecía, cada uno quería, eh, cada persona por ahí podía hacer lo que quería porque no había nadie que le diga, mira, hace esto o hace aquello, ¿no es cierto? No tenían un líder como la época de Moisés o como la época de Josué, ¿no? Había señales de anarquía, violencia y hasta división entre las tribus. Por ahí vamos a ver en esta última historia de- de- del capítulo, eh, de los capítulos finales, ¿no? De este libro de jueces, donde hay esa historia que casi termina destruyendo por completo a una de las tribus, ¿no? de Israel, donde casi terminan aplastando a una de las tribus cuando cometen un grave pecado, ¿no? Y todas las otras tribus se unen. Y casi los terminan aniquilando. Pero vemos estas historias crudas, crueles en algún sentido del pueblo, donde había esa anarquía, donde cada uno hacía lo que quería y era una época muy violenta, muy oscura y de mucha división entre ellos, entre las tribus e incluso dentro de las tribus, ¿no es cierto? Así que por eso le decía, tenemos que ver con ojos muy críticos en un sentido de ver esas historias no desde el lado de lo que conocemos posteriormente en el Nuevo Testamento, ni lo que vivimos hoy en día, ¿no? Porque, como les dije, era una época oscura de la propia civilización humana, ¿no? Los hebreos se casaban con cananitas y adoptaban muchas de sus costumbres. A menudo eran arrastrados a participar de los ritos obscenos de paganos. Entonces, acá vemos, y vamos a ir terminando por hoy con eso, que los hebreos terminaban, incluso vuelvo nuevamente a la historia de Sansón, que termina con Dalila, ¿no? Que era una cananea. Entonces, siendo uno de los jueces o los jueces principales que vemos dentro de este libro. Entonces vemos que esto de que Dios le había pedido que destruyan a todos los cananitas y que termina no sucediendo, ¿no? Termina afectando al pueblo después cuando el pueblo hace caso omiso de esto y terminan por ahí
casándose con mujeres de ahí y estas mujeres los terminan llevando a la idolatría, ¿no? A adorar a dioses paganos. La situación social era igualmente pésima. Vemos en este libro que había por ahí eh, muchas necesidades, incluso dentro del pueblo. Por ahí eh, las ciudades no eran ciudades donde existía la gran abundancia por ahí. Entonces, todo esto era un cúmulo de cosas que giraban ahí alrededor que terminaban llegando a estas situaciones límites de violencia incluso entre el propio pueblo, ¿no? Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más en la clase que viene sobre eso. Ya llegamos a la hora de terminar. No quiero eh, por ahí sacarles más tiempo y vamos a dejar por ahí la clase de hoy por acá. Si hay alguno que quiere eh, hacer alguna pregunta o hacer algún comentario, hacer alguna aclaración, estamos en ese periodo, vamos a robarle ahí al pastor unos 3 4 minutitos y vamos a tener ese momento de preguntas. Yo no tengo preguntas por ahora. No sé si Abraham no quiere hacerte alguna pregunta. No, Abraham, no, él tiene prohibido. Él me dijo que le iba a pasar a ustedes las preguntas para que ustedes me hagan a mí, para que ustedes me hagan sufrir como yo le hacía sufrir a él. Ah, bueno, ahí reviso si no me mandó ninguna. Bueno, si por ahí no hay preguntas, entonces va a ir terminando la clase del día de hoy. Los espero la clase que viene, que será el miércoles a esta misma hora. Y por ahí, si quieren ir viendo un poco lo que es el libro de jueces, viendo por ahí la historia de cada juez, más o menos, igual les va a servir para más adelante, ¿no es cierto? En cuando tengan que hacer su trabajo, ¿no? Como les decía, vamos a tener ese trabajo del libro de jueces y después el trabajo final. Así que vamos a tratar de no cargarlos con muchos trabajos. Así que bueno, te agradezco Sharon la presencia y, y esta oportunidad de interactuar que la verdad a mí me gusta mucho cuando podemos interactuar y se aprende un poco, aprenden ustedes y un poco aprendo yo, así que esa es la parte importante. Así que, bueno, nos vemos el miércoles y los saludo y les doy un abrazo grande. Nos vemos. Chao, chao.